Bartleby, el escribiente de Germán Melville. Soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años mis actividades me han puesto en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual, entiendo, nada se ha escrito hasta ahora, el de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar a las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías completas. Nada semejante puede hacerse con Bartleby. No hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes nada es indagable, salvo en las fuentes originales, en este caso exiguas. De Bartleby no sé otra cosa que la que vieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. Antes de presentar al amanuense tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos míos, de mis empleados, de mis asuntos, de mi oficina y de mi ambiente general. Esa descripción es indispensable para una inteligencia adecuada del protagonista de mi relato. Soy, en primer lugar, un hombre que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas inquietudes conturben mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de algún modo el aplauso público. En la serena tranquilidad de un cómodo retiro realizo cómodos asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen considéranme un hombre eminentemente seguro. El finado Juan Jacob Astor, personaje muy poco dado a poéticos entusiasmos, no titubeaba en declarar que mi primera virtud era la prudencia, la segunda el método. No lo digo por vanidad, pero registro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el finado Juan Jacob Astor, nombre que, reconozco, me gusta repetir porque tiene un sonido orbicular y tintinea como el oro acuñado. Espontáneamente agregaré que yo no era insensible a la buena opinión del finado Juan Jacob Astor. Poco antes de la historia que narraré, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido nombrado para el cargo, ahora suprimido en el estado de Nueva York, de agregado a la Suprema Corte. No era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me enojo, raras veces me permito una indignación peligrosa ante las injusticias y los abusos, pero ahora me permitiré ser temerario y declarar que considero la súbita y violenta supresión del cargo de agregado por la nueva Constitución como un acto prematuro, pues yo tenía descontado hacer de sus gajes una renta vitalicia y sólo percibí los de algunos años, pero esto es al margen. Mis oficinas ocupaban un piso alto en el número 10 de Wall Street. Por un lado daban a la pared blanqueada de un espacioso tubo de aire cubierto por una claraboya y que abarcaba todos los pisos. Este espectáculo era más bien manso, pues le faltaba lo que los paisajistas llaman animación. Aunque así fuera, la vista del otro lado ofrecía por lo menos un contraste. En esa dirección las ventanas dominaban sin el menor obstáculo una alta pared de ladrillo ennegrecida por los años
y por la sombra. Las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio, pues estaba a pocas varas de mis ventanas, para beneficio de espectadores miopes. Mis oficinas ocupaban el segundo piso a causa de la gran elevación de los edificios vecinos. El espacio entre esta pared y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado. En el período anterior al advenimiento de Bartleby, yo tenía 2 escribientes bajo mis órdenes y un muchacho muy vivo para los mandados. El primero, Turkey; el segundo, Nippers; el tercero, Ginger. Estos son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Eran en realidad sobrenombres, mutuamente conferidos por mis empleados y que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Turkey era un inglés bajo, obeso, de mi edad más o menos, esto es, no lejos de los 60. De mañana podríamos decir, su rostro era rosado, pero después de las 12, su hora de almuerzo resplandecía como una hornalla de carbones de Navidad, y seguía resplandeciendo, pero con un descenso gradual, hasta las 6 p.m. Después yo no veía más al propietario de ese rostro, quien, coincidiendo en su cenit con el sol, parecía ponerse con él, para levantarse, culminar y declinar al día siguiente con la misma regularidad y la misma gloria. En el decurso de mi vida he observado singulares coincidencias, de las cuales no es la menor el hecho de que el preciso momento en que Turkey, con roja y radiante faz, emitía sus más vívidos rayos, indicaba el principio del período durante el cual su capacidad de trabajo quedaba seriamente afectada para el resto del día. No digo que se volviera absolutamente huracán u hostil al trabajo, por el contrario, se volvía demasiado enérgico. Había entonces en él una exacerbada, frenética, temeraria y disparatada actividad. Se descuidaba al mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas que figuran en mis documentos fueron ejecutadas por él después de las 12 del día. En las tardes no sólo propendía a echar manchas, a veces iba más lejos y se ponía barullento. En tales ocasiones su rostro ardía con más vívida heráldica, como si se arrojara carbón de piedra en antracita. Hacía con la silla un ruido desagradable, desparramaba la arena al cortar las plumas, las rajaba impacientemente y las tiraba al suelo con súbitos arranques de ira. Se paraba, se echaba sobre la mesa, desparramando sus papeles de la manera más indecorosa. Triste espectáculo en un hombre ya entrado en años. Sin embargo, como era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las 12, el ser más juicioso y diligente y capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable, me resignaba a pasar por alto sus excentricidades, aunque ocasionalmente me veía obligado a reprenderlo. Sin embargo, lo hacía con suavidad, pues aunque Turkey era de mañana el más cortés, más dócil y más reverencial de los hombres, estaba predispuesto por las tardes a la menor provocación, a ser áspero de lengua, es decir, insolente. Por eso, valorando sus servicios matinales, como yo lo hacía, y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo incómodo por sus provocadoras maneras después del mediodía y como hombre pacífico, poco deseoso de que mis amonestaciones provocaran respuestas impropias, resolví un sábado a mediodía, siempre estaba peor los sábados, sugerirle muy bondadosamente que tal vez, ahora que empezaba a envejecer, sería prudente abreviar sus tareas. En una palabra, no necesitaba venir a la oficina más que de mañana. Después del almuerzo era mejor que se fuera a descansar a su casa hasta la hora del té. Pero no, insistió en cumplir sus deberes vespertinos. Su rostro se puso intolerablemente fogoso y, gesticulando con una larga regla en el otro extremo de la habitación, me aseguró enfáticamente que, si sus servicios eran útiles de mañana,
cuanto más indispensables nos serían de tarde. Con toda deferencia, señor, dijo Turquí entonces, me considero su mano derecha. De mañana ordeno y despliego mis columnas, pero de tarde me pongo a la cabeza y bizarramente arremeto contra el enemigo. Así, hizo una violenta embestida en la regla. Y los borrones, insinué yo. Es verdad, pero con todo respeto, señor, contemple estos cabellos. Estoy envejeciendo. Seguramente, señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse con severidad a mis canas. La vejez, aunque borronea una página, es honorable. Con permiso, señor, los dos estamos envejeciendo. Este llamado a mis sentimientos personales resultó irresistible. Comprendí que estaba resuelto a no irse. Hice mi composición de lugar, resolviendo que por las tardes le confiaría solo documentos de menor importancia. Nippers, el segundo de mi lista, era un muchacho de unos 25 años, cetrino, melenudo, algo pirático. Siempre lo consideré una víctima de dos poderes malignos, la ambición y la indigestión. Evidencia de la primera era cierta impaciencia en sus deberes de mero copista y una injustificada usurpación de asuntos estrictamente profesionales, tales como la redacción original de documentos legales. La indigestión se manifestaba en rachas de sarcástico mal humor, con notorio rechinamiento de dientes, cuando cometía errores de copia, innecesarias maldiciones, silbadas más que habladas, en lo mejor de sus ocupaciones, y especialmente por un continuo disgusto con el nivel de la mesa en que trabajaba. A pesar de su ingeniosa aptitud mecánica, nunca pudo Nippers arreglar esa mesa a su gusto. Le ponía astillas debajo, cubos de distinta clase, pedazos de carbón, y llegó hasta ensayar un prolijo ajuste con tiras de papel secante doblado. Pero todo era en vano. Si para comodidad de su espalda levantaba la cubierta de su mesa en un ángulo agudo hacia el mentón y escribía como si un hombre usara el empinado techo de una casa holandesa como escritorio. La sangre circulaba mal en sus brazos. Si bajaba la mesa al nivel de su cintura y se agachaba sobre ella para escribir, le dolían las espaldas. La verdad es que Nippers no sabía lo que quería, o si algo quería, era verse libre para siempre de una mesa de copista. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza, tenía la pasión de recibir a ciertos tipos de apariencia ambigua y trajes rotosos, a los que llamaba sus clientes. Comprendí que no sólo le interesaba la política parroquial, a veces hacía sus negocios en los juzgados y no era desconocido en las antesalas de la cárcel. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo que lo visitaba en mis oficinas y a quien pomposamente insistía en llamar mi cliente era solo un acreedor y la escritura una cuenta. Pero con todas sus fallas y todas las molestias que me causaba, Nippers, como su compatriota Turquí, me era muy útil. Escribía con rapidez y letra clara, y cuando quería no le faltaban modales distinguidos. Además, siempre estaba vestido como un caballero, y con esto daba tono a mi oficina. En lo que respecta a Turquí, me daba mucho trabajo evitar el descrédito que reflejaba sobre mí. Sus trajes parecían grasientos y olían a comida. En verano usaba pantalones grandes y bolsudos. Sus sacos eran execrables. El sombrero no se podía tocar. Pero mientras sus sombreros me eran indiferentes, ya que su natural cortesía y deferencia como inglés subalterno lo llevaban a sacárselo apenas entraba en el cuarto, su saco ya era otra cosa. Hablé con él respecto a su ropa, sin ningún resultado. La verdad era, supongo, que un hombre con renta tan exigua no podía ostentar al mismo tiempo una cara brillante y una ropa brillante.
Como observó Nippers una vez, Turkey gastaba casi todo su dinero en tinta roja. Un día de invierno le regalé a Turkey un sobretodo mío de muy decorosa apariencia, un sobretodo gris, acolchado, de gran abrigo, abotonado desde el cuello hasta las rodillas. Pensé que Turkey apreciaría el regalo y moderaría sus estréptos e imprudencias, pero no. Creo que el hecho de enfundarse en un sobretodo tan suave y tan acolchado ejercía un pernicioso efecto sobre él, según el principio de que un exceso de avena es perjudicial para los caballos. De igual manera que un caballo impaciente muestra la avena que ha comido, así Turkey mostraba su sobretodo. Le daba insolencia. Era un hombre a quien perjudicaba la prosperidad. Aunque en lo referente a la continencia de Turkey yo tenía mis presunciones, en lo referente a Nippers estaba persuadido de que cualesquiera fueran sus faltas en otros aspectos, era por lo menos un joven sobrio. Pero la propia naturaleza era su tabernero y desde su nacimiento le había suministrado un carácter tan irritable y tan alcohólico que toda bebida subsiguiente le era superflua. Cuando pienso que en la calma de mi oficina Nippers se ponía de pie, se inclinaba sobre la mesa, estiraba los brazos, levantaba todo el escritorio y lo movía y lo sacudía marcando el piso, como si la mesa fuera un perverso ser voluntarioso dedicado a vejarlo y a frustrarlo. Claramente comprendo que para Nippers el aguardiente era superfluo. Era una suerte para mí que, debido a su causa primordial, la mala digestión, la irritabilidad y la consiguiente nerviosidad de Nippers, eran más notables de mañana y que de tarde estaba relativamente tranquilo. Y como los paroxismos de Turkey solo se manifestaban después de mediodía, nunca debí sufrir a la vez las excentricidades de los dos. Los ataques se revelaban como guardias. Cuando el de Nippers estaba de turno, el de Turkey estaba franco y viceversa. Dadas las circunstancias, era este un buen arreglo. Ginger Nut, el tercero en mi lista, era un muchacho de unos 12 años. Su padre era carrero, ambicioso de ver a su hijo antes de morir en los tribunales y no en el pescante. Por eso lo colocó en mi oficina como estudiante de derecho, mandadero, barredor y limpiador, a razón de $1 por semana. Tenía un escritorio particular, pero no lo usaba mucho. Pasé revista a su cajón una vez. Contenía un conjunto de cáscaras de muchas clases de nueces. Para este perspicaz estudiante, toda la noble ciencia del derecho cabía en una cáscara de nuez. Entre sus muchas tareas, la que desempeñaba con mayor presteza consistía en proveer de manzanas y de pasteles a Turkey y a Nippers, ya que la copia de expedientes es tarea proverbialmente seca. Mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con helados de los que pueden adquirirse en los puestos cerca del correo y de la aduana. También solían encargar a Ginger Nut ese bizcocho especial, pequeño, chato, redondo y sazonado con especias, cuyo nombre se le daba. En las mañanas frías, cuando había poco trabajo, Turkey los engullía a docena como si fueran obleas. Lo cierto es que por un peñique venden 6 u 8, y el rasguido de la pluma se combinaba con el ruido que hacía al triturar las abiscochadas partículas. Entre las confusiones vespertinas y los fogosos atolondramientos de Turkey, recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de jengibre y lo estampó como sello en un título hipotecario. Estuve entonces en un triste de despedirlo, pero me desarmó con una reverencia oriental, diciéndome: «Con permiso, señor, creo que he estado generoso suministrándole un sello a mis expensas». Mis primitivas tareas de escribano de transferencias y buscador de títulos y redactor de documentos recónditos de toda clase aumentaron considerablemente con el nombramiento de agregado
a la Suprema Corte. Ahora había mucho trabajo para el que no bastaban mis escribientes. Requerí un nuevo empleado. En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina. La puerta estaba abierta, pues era verano. Reveo esa figura, pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada. Era Bartleby. Después de algunas palabras sobre su idoneidad, lo tomé, feliz de contar entre mis copistas a un hombre de tan morigerada apariencia que podría influir de modo benéfico en el arrebatado carácter de Turkey y en el fogoso de Nippers. Yo hubiera debido decir que una puerta vidriera dividía en dos partes mis escritorios, una ocupada por mis amanuenses, la otra por mí. Según mi humor, las puertas estaban abiertas o cerradas. Resolví colocar a Bartleby en un rincón junto a la portada, pero de mi lado, para tener a mano a este hombre tranquilo en caso de cualquier tarea insignificante. Coloqué su escritorio junto a una ventanita en ese costado del cuarto que originariamente daba a algunos patios traseros y muros de ladrillos, pero que ahora, debido a posteriores construcciones, aunque daba alguna luz, no tenía vista alguna. A 3 pies de los vidrios había una pared y la luz bajaba de muy arriba, entre dos altos edificios, como desde una pequeña abertura en una cúpula. Para que el arreglo fuera satisfactorio, conseguí un alto biombo verde que enteramente aislara a Bartleby de mi vista, dejándolo sin embargo al alcance de mi voz. Así, en cierto modo, se aunaban sociedad y retiro. Al principio Bartleby escribió extraordinariamente, como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar. Parecía hartarse con mis documentos, no se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche copiando a la luz del día y a la luz de las velas. Yo encantado con su aplicación. Me hubiera encantado aún más si él hubiera sido un trabajador alegre, pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente. Una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Cuando hay 2 o más amanuenses en una oficina, se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo la copia, el otro siguiendo el original. Es un asunto cansador, insípido y letárgico. Comprendo que para temperamentos sanguíneos resultaría intolerable. Por ejemplo, no me imagino al ardoroso Byron sentado junto a Bartleby, resignado a cotejar un expediente de 500 páginas, escrita con letra apretada. Yo ayudaba en persona a confrontar algún documento breve, llamando a Turkey o a Nippers con este propósito. Uno de mis fines al colocar a Bartleby tan a mano detrás del biombo era aprovechar sus servicios en estas ocasiones triviales. Al tercer día de su estada y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él, la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha algo nerviosamente extendida, de modo que al surgir de su retiro Bartleby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones. En esta actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. Imaginen mi sorpresa, mi consternación cuando, sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó: «Preferiría no hacerlo». Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónitas facultades. Primero se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta: «Preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo». Repetí como un eco poniéndome de pie, excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos.
¿Qué quiere decir con eso? ¿Está loco? Necesito que me ayude a confrontar esta página. Tómela y se la alcancé. Preferiría no hacerlo, dijo. Lo miré con atención. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises, vagamente serenos, ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso de Cicerón. Me quedé mirándolo un largo rato, mientras él seguía escribiendo, y luego volví a mi escritorio. Esto es rarísimo, pensé. ¿Qué hacer? Mis asuntos eran urgentes. Resolví olvidar aquello, reservándolo para algún momento libre en el futuro. Llamé del otro cuarto a Nippers y pronto examinamos el escrito. Pocos días después, Bartleby concluyó 4 documentos extensos, copias cuadruplicadas de testimonios dados ante mí durante una semana en la Cancillería de la Corte. Era necesario examinarlos. El pleito era importante y una precisión era indispensable. Teniendo todo listo, llamé a Turkey, Nippers y Ginger Nut, que estaban en el otro cuarto, pensando poner en manos de mí 4 amanuenses las 4 copias mientras yo leyera el original. Turkey, Nippers y Ginger Nut estaban sentados en fila, cada uno con su documento en la mano, cuando le dije a Bartleby que se uniera al interesante grupo. Bartleby pronto. Estoy esperando. Oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. ¿En qué puedo ser útil?, dijo apaciblemente. Las copias, dije con apuro. Vamos a examinarlas. Tome y le alargué la 4ª copia. Preferiría no hacerlo, dijo, y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Por algunos momentos me convertí en una estatua de sal a la cabeza de mi columna de amanuenses sentados. Vuelto en mí, avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. ¿Por qué rehúsa? Preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me hubiera precipitado en un arranque de ira, desdeñando explicaciones, y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no sólo me desarmaba singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Me puse a razonar con él. Son sus propias copias las que estamos por confrontar. Esto le ahorrará trabajo, pues un examen bastará para sus 4 copias. Es la costumbre. Todos los copistas están obligados a examinar su copia. ¿No es así? ¿No quiere hablar? Conteste. Prefiero no hacerlo, replicó melodiosamente. Me pareció que, mientras me dirigía a él, consideraba con cuidado cada aserto mío, que comprendía por entero el significado, que no podía contradecir la irresistible conclusión, pero que al mismo tiempo alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese modo. ¿Está resuelto entonces a no acceder a mi solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el sentido común? Brevemente me dio a entender que en ese punto mi juicio era exacto. Sí, su decisión era irrevocable. No es raro que el hombre a quien contradicen de una manera insólita e irrazonable y bruscamente descrea de su convicción más elemental. Empieza a vislumbrar vagamente que, por extraordinario que parezca, toda la justicia y toda la razón están del otro lado. Si hay testigos imparciales, se vuelve a ellos para que de algún modo lo refuercen. Turkey, dije, ¿qué piensa de esto? ¿Tengo razón? Con todo respeto, señor, dijo Turkey en su tono más suave, creo que la tiene. Nippers, ¿qué piensa de esto? Yo lo echaría a puntapiés de la oficina. El sagaz lector habrá percibido que, siendo de mañana,
La contestación de Turkey estaba concebida en términos tranquilos y corteses, y la de Nippers era malhumorada. O para repetir una frase anterior, diremos que el mal humor de Nippers estaba de guardia y el de Turkey estaba franco. Ginger Nut, dije, ávido de obtener en mi favor el sufragio más mínimo. ¿Qué piensas de esto? Creo, señor, que está un poco chiflado, replicó Ginger Nut con una mueca burlona. ¿Está oyendo lo que opina?, le dije, volviéndome al biombo. Salga y cumpla su deber. No condescendió a contestar. Tuve un momento de molesta perplejidad, pero las tareas surgían, y otra vez decidí postergar el estudio de este problema a futuros ocios. Con un poco de incomodidad llegamos a examinar los papeles sin Bartleby, aunque a cada página Turkey deferentemente daba su opinión de que este procedimiento no era correcto, mientras Nippers, retorciéndose en su silla con una nerviosidad dispéptica, trituraba entre sus dientes apretados intermitentes maldiciones silbadas contra el idiota testarudo de detrás del biombo. En cuanto a él, Nippers, esta era la primera y última vez que haría sin remuneración el trabajo de otro. Mientras tanto, Bartleby seguía en su ermita, ajeno a todo lo que no fuera su propia tarea. Pasaron algunos días en los que el amanuense tuvo que hacer otro largo trabajo. Su conducta extraordinaria me hizo vigilarle estrechamente. Observé que jamás iba a almorzar, en realidad que jamás iba a ninguna parte. Jamás que yo supiera había estado ausente de la oficina. Era un centinela perpetuo en su rincón. Noté que a las 11 de la mañana Ginger Nut solía avanzar hasta la apertura del biombo, como atraído por una señal silenciosa, invisible para mí. Luego salía de la oficina haciendo sonar unas monedas y reaparecía con un puñado de bizcochos de jengibre que entregaba en la ermita, recibiendo 2 de ellos como jornal. Vive de bizcochos de jengibre, pensé. No toma nunca lo que se llama un almuerzo. Debe de ser un vegetariano, pero no, pues no toma ni legumbres, ni come más que bizcochos de jengibre. Medité sobre los probables efectos de un exclusivo régimen de bizcochos de jengibre. Se llaman así porque el jengibre es uno de sus principales componentes y su principal sabor. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una cosa cálida y picante. ¿Era Bartleby cálido y picante? Nada de eso. El jengibre entonces no ejercía efecto alguno sobre Bartleby. Probablemente él prefería que no lo ejerciera. Nada exaspera más a una persona seria que una resistencia pasiva. Si el individuo resistido no es inhumano y el individuo resistente es inofensivo en su pasividad, el primero, en sus mejores momentos, caritativamente procurará que su imaginación interprete lo que su entendimiento no puede resolver. Así me aconteció con Bartleby y sus manejos. Pobre hombre, pensé yo, no lo hace por maldad, es evidente que no procede por insolencia. Su aspecto es suficiente prueba de lo involuntario de sus rarezas. Me es útil, puedo llevarme bien con él. Si lo despido, caerá con un patrón menos indulgente, será maltratado y tal vez llegará miserablemente a morirse de hambre. Sí, puedo adquirir a muy bajo precio la deleitosa sensación de amparar a Bartleby. Puedo adaptarme a su extraña terquedad. Ello me costará poquísimo o nada, y mientras atesoraré en el fondo de mi alma lo que finalmente será un dulce bocado para mi conciencia. Pero no siempre consideré así las cosas. La pasividad de Bartleby solía exasperarme. Me sentía aguijoneado extrañamente a chocar con él en un nuevo encuentro, a despertar en él una colérica chispa correspondiente a la mía. Pero hubiera sido lo mismo tratar de encender fuego golpeando con los nudillos de mi mano en un pedazo de jabón Windsor.
Una tarde el impulso maligno me dominó y tuvo lugar la siguiente escena. Bartleby, le dije, cuando haya copiado todos esos documentos, los voy a revisar con usted. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo? ¿Se propone persistir en ese capricho de mula? Silencio. Abrí la puerta vidriera y dirigiéndome a Turkey y a Nippers exclamé: Bartleby dice por segunda vez que no examinará sus documentos. ¿Qué piensa de eso, Turkey? Hay que recordar que era de tarde. Turkey resplandecía como una marmita de bronce, tenía empapada la calva, tamborileaba con las manos sobre sus papeles borroneados. ¿Qué pienso? Rugió Turkey. Pienso que voy a meterme en el biombo y le voy a poner un ojo negro. Con estas palabras se puso de pie y estiró los brazos en una postura pugilística. Se disponía a hacer efectiva su promesa cuando lo detuve, arrepentido de haber despertado la belicosidad de Turkey después de almorzar. Siéntese, Turkey, le dije, y oiga lo que Nippers va a decir. ¿Qué piensa Nippers? ¿No estaría plenamente justificado despedir de inmediato a Bartleby? Discúlpeme, esto tiene que decidirlo usted mismo. Creo que su conducta es insólita y ciertamente injusta hacia Turkey y hacia mí, pero puede tratarse de un capricho pasajero. Ah, exclamé, es raro ese cambio de opinión. Usted habla de él ahora con demasiada indulgencia. Es la cerveza, gritó Turkey. Esa indulgencia es efecto de la cerveza. Nippers y yo almorzamos juntos. Ya ve que indulgente estoy yo, señor. ¿Le pongo un ojo negro? Supongo que se refiere a Bartleby. No, hoy no, Turkey, repliqué. Por favor, baje esos puños. Cerré las puertas y volví a dirigirme a Bartleby. Tenía un nuevo incentivo para tentar mi suerte. Estaba deseando que volviera a revelarse. Recordé que Bartleby no abandonaba nunca la oficina. Bartleby, le dije, Ginger Nut ha salido. Cruce a correo, ¿quiere? Era a 3 minutos de distancia y vea si hay algo para mí. Preferiría no hacerlo. ¿No quiere ir? Lo preferiría así. Pude llegar a mi escritorio y me sumí en profundas reflexiones. Volvió mi ciego impulso. ¿Habría alguna cosa capaz de procurarme otra ignominiosa repulsa de este necio tipo sin cobre, mi dependiente asalariado? Bartleby, silencio. Bartleby, más fuerte, silencio. Bartleby, vociferé, como un verdadero fantasma, cediendo las leyes de una invocación mágica, apareció al tercer llamado. Vaya al otro cuarto y dígale a Nippers que venga. Preferiría no hacerlo, dijo con respetuosa lentitud y desapareció mansamente. Muy bien, Bartleby, dije con voz tranquila, aplomada y serenamente severa, insinuando el inalterable propósito de alguna terrible y pronta represalia. En ese momento proyectaba algo por el estilo, pero pensándolo bien y como se acercaba la hora de almorzar, me pareció mejor ponerme el sombrero y caminar hasta casa, sufriendo con mi perplejidad y mi preocupación. Lo confesaré, como resultado final quedó establecido en mi oficina que un pálido joven llamado Bartleby tenía ahí un escritorio que copiaba al precio corriente de 4 céntimos la hoja, 100 palabras, pero que estaba exento permanentemente de examinar su trabajo y que ese deber era transferido a Turkey y a Nippers, sin duda en gracia de su mayor agudeza. Ítem, el susodicho Bartleby, no sería llamado a evacuar el más trivial encargo, y si se le pedía que lo hiciera, se entendía que preferiría no hacerlo, en otras palabras, que rehusaría de modo terminante. Con el tiempo me sentí considerablemente reconciliado con Bartleby. Su aplicación, su falta de vicios, su laboriosidad incesante, salvo cuando se perdía en un sueño detrás del biombo, su gran calma,
Su ecuánime conducta en todo momento hacían de él una valiosa adquisición. En primer lugar, siempre estaba ahí, el primero por la mañana durante todo el día y el último por la noche. Yo tenía singular confianza en su honestidad. Sentía que mis documentos más importantes estaban perfectamente seguros en sus manos. A veces, muy a pesar mío, no podía evitar el caer en espasmódicas cóleras contra él, pues era muy difícil no olvidar nunca esas raras peculiaridades, privilegios y excepciones inauditas que formaban las tácitas condiciones bajo las cuales Bartleby seguía en la oficina. A veces, en la ansiedad de despachar asuntos urgentes, distraídamente pedía a Bartleby en breve y rápido tono poner el dedo, digamos, en el nudo incipiente de un cordón colorado con el que estaba atando unos papeles. Detrás del biombo resonaba la consabida respuesta: preferiría no hacerlo. Y entonces, ¿cómo era posible que un ser humano dotado de las fallas comunes de nuestra naturaleza dejara de contestar con amargura a una perversidad semejante, a semejante sin razón? Sin embargo, cada nueva repulsa de esta clase tendía a disminuir las probabilidades de que yo repitiera la distracción. Debo decir que, según la costumbre de muchos hombres de ley con oficinas en edificios densamente habitados, la puerta tenía varias llaves. Una la guardaba una mujer que vivía en la buhardilla, que hacía una limpieza a fondo una vez por semana y diariamente barría y sacudía el departamento. Turkey tenía otra, la tercera yo solía llevarla en mi bolsillo y la cuarta no sé quién la tenía. Ahora bien, un domingo de mañana se me ocurrió ir a la iglesia de la Trinidad a oír un famoso predicador y como era un poco temprano pensé pasar un momento a mi oficina. Felizmente llevaba mi llave, pero al meterla en la cerradura encontré resistencia por la parte interior. Llamé consternado, vi girar una llave por dentro y exhibiendo su pálido rostro por la puerta entreabierta, entreví a Bartleby en mangas de camisa y en un raro y andrajoso deshabillé. Se excusó mansamente, dijo que estaba muy ocupado y que prefería no recibirme por el momento. Añadió que sería mejor que yo fuera a dar 2 o 3 vueltas por la manzana y que entonces habría terminado sus tareas. La inesperada aparición de Bartleby ocupando mi oficina un domingo con su cadavérica indiferencia caballeresca, pero tan firme y tan seguro de sí, tuvo tan extraño efecto que de inmediato me retiré de mi puerta y cumplí sus deseos, pero no sin variados pujos de inútil rebelión contra la mansa desfachatez de este inexplicable amanuense. Su maravillosa mansedumbre no sólo me desarmaba, me acobardaba, porque considero que es una especie de cobarde el que tranquilamente permite a su dependiente asalariado que le dé órdenes y que lo expulse de sus dominios. Además, yo estaba lleno de dudas sobre lo que Bartleby podría estar haciendo en mi oficina, en mangas de camisa y todo deshecho, un domingo de mañana. ¿Pasaría algo impropio? No, eso quedaba descartado. No podía pensar ni por un momento que Bartleby fuera una persona inmoral. Pero, ¿qué podía estar haciendo allí? ¿Copias? No, por excéntrico que fuera Bartleby, era notoriamente decente. Era la última persona para sentarse en su escritorio en un estado vecino a la desnudez. Además, era domingo y había algo en Bartleby que prohibía suponer que violaría la santidad de ese día con tareas profanas. Con todo, mi espíritu no estaba tranquilo y lleno de inquieta curiosidad volví por fin a mi puerta. Sin obstáculo introduje la llave, abrí y entré. Bartleby no se veía. Miré ansiosamente por todo, eché una ojeada detrás del biombo, pero era claro que se había ido. Después de un prolijo examen,
comprendí que por un tiempo indefinido Bartleby debía haber comido y dormido y haberse vestido en mi oficina, y eso sin vajilla, cama o espejo. El tapizado asiento de un viejo sofá desvencijado mostraba en un rincón la huella visible de una flaca forma reclinada. Enrollada bajo el escritorio encontré una frazada, en el hogar vacío una caja de pasta y un cepillo, en una silla una palangana de lata, jabón y una toalla rotosa, en un diario unas migas de bizcocho de jengibre y un bocado de queso. Sí, pensé, es bastante claro que Bartleby ha estado viviendo aquí. Entonces me cruzó el pensamiento: qué miserables orfandades, miserias, soledades quedan reveladas aquí. Su pobreza es grande, pero su soledad, qué terrible. Los domingos Wall Street es un desierto como la Arabia pétrea, y cada noche de cada día es una desolación. Este edificio también, que en los días de semana bulle de animación y de vida, por la noche retumba de puro vacío, y el domingo está desolado. Y es aquí donde Bartleby hace su hogar, único espectador de una soledad que ha visto poblada una especie de inocente y transformado Mario, meditando entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en mi vida una impresión de abrumadora y punzante melancolía se apoderó de mí. Antes nunca había experimentado más que ligeras tristezas, no desagradables. Ahora el lazo de una común humanidad me arrastraba al abatimiento, una melancolía fraternal. Los dos, yo y Bartleby, éramos hijos de Adán. Recordé las sedas brillantes y los rostros dichosos que había visto ese día, bogando como cisnes por el Mississippi de Broadway, y los comparé al pálido copista reflexionando: ah, la felicidad busca la luz, por eso juzgamos que el mundo es alegre, pero el dolor se esconde en la soledad, por eso juzgamos que el dolor no existe. Estas imaginaciones, quimeras indudablemente, de un cerebro tonto y enfermo, me llevaron a pensamientos más directos sobre las rarezas de Bartleby. Presentimientos de extrañas novedades me visitaron. Creí ver la pálida forma del amanuense entre desconocidos, indiferentes, extendida en su estremecida mortaja. De pronto me atrajo el escritorio cerrado de Bartleby, con su llave visible en la cerradura. No me llevaba, pensé, ninguna intención aviesa ni el apetito de una desalmada curiosidad. Además, el escritorio es mío y también su contenido. Bien puedo animarme a revisarlo. Todo estaba metódicamente arreglado, los papeles en orden, los casilleros eran profundos. Removiendo los legajos archivados, examiné el fondo. De pronto sentí algo y lo saqué. Era un viejo pañuelo de algodón, pesado y anudado. Lo abrí y encontré que era una caja de ahorros. Entonces recordé todos los tranquilos misterios que había notado en el hombre. Recordé que sólo hablaba para contestar, que aunque a intervalos tenía tiempos de sobra, nunca lo había visto leer, no, ni siquiera un diario, que por largo rato se quedaba mirando por su pálida ventana detrás del biombo al ciego muro de ladrillos. Yo estaba seguro que nunca visitaba una fonda o un restaurante, mientras su pálido rostro indicaba que nunca bebía cerveza como Turkey, ni siquiera té o café como los otros hombres, que nunca salía a ninguna parte, que nunca iba a dar un paseo, salvo tal vez ahora, que había rehusado decir quién era o de dónde venía o si tenía algún pariente en el mundo, que aunque tan pálido y tan delgado, nunca se quejaba de mala salud, y más aún, yo recordé cierto aire de inconsciente, de descolorida, como diré, de descolorida altivez, digamos, o austera reserva, que me había infundido una mansa condescendencia con sus rarezas.
cuando se trataba de pedirle el más ligero favor, aunque su larga inmovilidad me indicara que estaba detrás de su biombo, entregado a uno de sus sueños frente al muro. Meditando en esas cosas y ligándolas al reciente descubrimiento de que había convertido mi oficina en su residencia y sin olvidar sus mórbidas cavilaciones, meditando en estas cosas, repito, un sentimiento de prudencia nació en mi espíritu. Mis primeras reacciones habían sido de pura melancolía y lástima sincera, pero a medida que la desolación de Bartleby se agrandaba en mi imaginación, esa melancolía se convirtió en miedo, esa lástima en repulsión. Tan cierto es, y a la vez tan terrible, que hasta cierto punto el pensamiento o el espectáculo de la pena atrae nuestros mejores sentimientos, pero algunos casos especiales no van más allá. Se equivocan quienes afirman que esto se debe al natural egoísmo del corazón humano. Más bien proviene de cierta desesperanza de remediar un mal orgánico y excesivo, y cuando se percibe que esa piedad no lleva a un socorro efectivo, el sentido común ordena al alma librarse de ella. Lo que vi esa mañana me convenció que el amanuense era la víctima de un mal innato e incurable. Yo podía dar una limosna a su cuerpo, pero su cuerpo no le dolía, tenía el alma enferma y yo no podía llegar a su alma. No cumplí esa mañana mi propósito de ir a la Trinidad. Las cosas que había visto me incapacitaban por el momento para ir a la iglesia. Al dirigirme a mi casa iba pensando en lo que haría con Bartleby. Al fin me resolví, lo interrogaría con calma a la mañana siguiente acerca de su vida, etc. Y si rehusaba contestarme francamente y sin reticencias y suponía que él preferiría no hacerlo, le daría un billete de $20, además de lo que le debía, diciéndole que ya no necesitaba sus servicios, pero que en cualquier otra forma en que necesitara mi ayuda se la prestaría gustoso, especialmente le pagaría los gastos para trasladarse al lugar de su nacimiento, donde quiera que fuera. Además, si al llegar a su destino necesitaba ayuda, una carta haciéndomelo saber no quedaría sin respuesta. La mañana siguiente llegó. Bartleby, dije, llamándolo comedidamente. Silencio. Bartleby, dije en tono aún más suave. Venga, no le voy a pedir que haga nada que usted preferiría no hacer. Solo quiero conversar con usted. Con esto se me acercó silenciosamente. ¿Quiere decirme, Bartleby, dónde ha nacido? Preferiría no hacerlo. ¿Quiere contarme algo de usted? Preferiría no hacerlo. Pero, ¿qué objeción razonable puede tener para no hablar conmigo? Yo quisiera ser un amigo. Mientras yo hablaba, no me miró. Tenía los ojos fijos en el busto de Cicerón, que estaba justo detrás de mí, a unos 15 centímetros sobre mi cabeza. ¿Cuál es su respuesta, Bartleby? Le pregunté, después de esperar un buen rato, durante el cual su actitud era estática, notándose apenas un levísimo temblor en sus labios descoloridos. Por ahora prefiero no contestar, dijo, y se retiró a su ermita. Tal vez fui débil, lo confieso, pero su actitud en esta ocasión me irritó. No sólo parecía acechar en ella cierto desdén tranquilo, su terquedad resultaba desagradecida si se considera el indiscutible buen trato y la indulgencia que había recibido de mi parte. De nuevo me quedé pensando qué haría, aunque me irritaba su proceder, aunque al entrar en la oficina yo estaba resuelto a despedirlo, un sentimiento supersticioso olió en mi corazón y me prohibió cumplir mi propósito y me dijo que yo sería un canalla si me atrevía a murmurar una palabra dura contra el más triste de los hombres. Al fin, colocando familiarmente mi silla detrás de su biombo, me senté y le dije: dejemos de lado su historia, Bartleby, pero permítame suplicarle amistosamente que observe en lo posible las costumbres de esta oficina. Prométame que mañana o pasado ayudará a examinar documentos.
prométame que dentro de un par de días se volverá un poco razonable, ¿verdad, Bartleby? Por ahora prefiero no ser un poco razonable, fue su mansa y cadavérica respuesta. En ese momento se abrió la puerta vidriera y Nippers se acercó. Parecía víctima contra la costumbre de una mala noche producida por una indigestión más severa que las de costumbre. Oyó las últimas palabras de Bartleby. ¿Prefiere no ser razonable?, gritó Nippers. Yo le daría preferencia si fuera usted, señor. ¿Qué es, señor, lo que ahora prefiere no hacer? Bartleby no movió ni un dedo. Señor Nippers, le dije, prefiero que por el momento usted se retire. No sé cómo últimamente yo había contraído la costumbre de usar la palabra preferir. Temblé pensando que mi relación con el amanuense ya hubiera afectado seriamente mi estado mental. ¿Qué otra y quizás más honda aberración podría traerme? Esto había influido en mi determinación de emplear medidas sumarias. Mientras Nippers, agrio y malhumorado, desaparecía, Turkey apareció, obsequioso y deferente. Con todo respeto, señor, dijo, ayer estuve meditando sobre Bartleby y pienso que si él prefiriera tomar a diario un cuarto de buena cerveza, le haría mucho bien y lo habilitaría a prestar ayuda en el examen de documentos. Parece que usted también ha adoptado la palabra, dije, ligeramente excitado. Con todo respeto, ¿qué palabra, señor?, preguntó Turkey, apretándose respetuosamente en el estrecho espacio detrás del biombo y obligándome al hacerlo a empujar al amanuense. ¿Qué palabra, señor? Preferiría quedarme aquí solo, dijo Bartleby, como si lo ofendiera al verse atropellado en su retiro. Esa es la palabra, Turkey, esa es. Ah, preferir. Ah, sí, curiosa palabra. Yo nunca la uso, pero, señor, como iba diciendo, si prefiriera... Turkey, interrumpí, retírese, por favor. Ciertamente, señor, si usted lo prefiere. Al abrir la puerta vidriera para retirarse, Nippers desde su escritorio me echó una mirada y me preguntó si yo prefería papel blanco o papel azul para copiar cierto documento. No acentuó maliciosamente la palabra preferir. Se veía que había sido dicha involuntariamente. Reflexioné que era mi deber deshacerme de un demente que ya, en cierto modo, había influido en mi lengua y quizá en mi cabeza y en las de mis dependientes, pero juzgué prudente no hacerlo de inmediato. Al día siguiente noté que Bartleby no hacía más que mirar por la ventana en su sueño frente a la pared. Cuando le pregunté por qué no escribía, me dijo que había resuelto no escribir más. ¿Por qué no? ¿Qué se propone?, exclamé. ¿No escribir más? Nunca más. ¿Y por qué razón? ¿No la ve usted mismo?, replicó con indiferencia. Lo miré fijamente y me pareció que sus ojos estaban apagados y vidriosos. Enseguida se me ocurrió que su ejemplar diligencia junto a esa pálida ventana durante las primeras semanas había dañado su vista. Me sentí conmovido y pronuncié algunas palabras de simpatía. Sugerí que, por supuesto, era prudente de su parte el abstenerse de escribir por un tiempo y lo animé a tomar esta oportunidad para hacer ejercicios al aire libre, pero no lo hice. Días después, estando ausentes mis otros empleados y teniendo mucha prisa por despachar ciertas cartas, pensé que no teniendo nada que hacer, Bartleby sería menos inflexible que de costumbre y querría llevármelas al correo. Se negó rotundamente y aunque me resultaba molesto, tuve que llevarlas yo mismo. Pasaba el tiempo. Ignoro si los ojos de Bartleby se mejoraron o no. Me parece que sí, según todas las apariencias, pero cuando se lo pregunté no me concedió una respuesta. De todos modos, no quería seguir copiando. Al fin, acosado por mis preguntas, me informó que había resuelto abandonar las copias. ¿Cómo?, exclamé. Si sus ojos se curaran, si viera mejor que antes, ¿copiaría entonces?
He renunciado a copiar, contestó y se hizo a un lado. Se quedó como siempre enclavado en mi oficina. ¿Qué? Si eso fuera posible, se reafirmó más aún que antes. ¿Qué hacer? Si no hacía nada en la oficina, ¿por qué se iba a quedar? De hecho, era una carga, no solo inútil, sino gravosa. Sin embargo, le tenía lástima. No digo sino la pura verdad cuando afirmo que me causaba inquietud. Si hubiese nombrado a algún pariente o amigo, yo le hubiera escrito instándolo a llevar al pobre hombre a un retiro adecuado. Pero parecía solo, absolutamente solo en el universo, algo como un despojo en mitad del océano Atlántico. A la larga, necesidades relacionadas con mis asuntos prevalecieron sobre toda consideración. Lo más bondadosamente posible le dije a Bartleby que en 6 días debía dejar la oficina. Le aconsejé tomar medidas en ese intervalo para procurar una nueva morada. Le ofrecí ayudarlo en este empeño, si él personalmente daba el primer paso para la mudanza. Y cuando usted se vaya del todo, Bartleby, añadí, velaré para que no salga completamente desamparado. Recuerde, dentro de 6 días. Al expirar el plazo, espié detrás del biombo. Allí estaba Bartleby. Me abotoné el abrigo, me paré firme, avancé lentamente hasta tocarle el hombro y le dije: el momento ha llegado, debe abandonar este lugar. Lo siento por usted, aquí tiene dinero, debe irse. Preferiría no hacerlo, replicó, siempre dándome la espalda. Pero usted debe irse. Silencio. Yo tenía una ilimitada confianza en su honradez. Con frecuencia me había devuelto peniques y chelines que yo había dejado caer en el suelo, porque soy muy descuidado con esas pequeñeces. Las providencias que adopté no se considerarán, pues, extraordinarias. Bartleby, le dije, le debo $12. Aquí tiene 32. Esos 20 son suyos. ¿Quiere tomarlos? Y le alcancé los billetes, pero ni se movió. Los dejaré aquí, entonces, y los puse sobre la mesa bajo un pisapapeles. Tomando mi sombrero y mi bastón, me dirigí a la puerta y volviéndome tranquilamente añadí: cuando haya sacado sus cosas de la oficina, Bartleby, usted por supuesto cerrará con llave la puerta, ya que todos se han ido, y por favor deje la llave bajo el felpudo para que yo la encuentre mañana. No nos veremos más. Adiós. Si más adelante en su nuevo domicilio puedo serle útil, no deje de escribirme. Adiós, Bartleby, y que le vaya bien. No contestó ni una palabra. Como la última columna de un templo en ruinas, quedó mudo y solitario en medio del cuarto desierto. Mientras me encaminaba a mi casa pensativo, mi vanidad se sobrepuso a mi lástima. No podía menos de jactarme del modo magistral con que había llevado mi liberación de Bartleby. Magistral lo llamaba, y así debía opinar cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi procedimiento consistía en su perfecta serenidad, nada de vulgares intimidaciones, ni de bravatas, ni de coléricas amenazas, ni de paseos arriba y abajo por el departamento con espasmódicas órdenes vehementes a Bartleby de desaparecer con sus miserables bártulos. Nada de eso. Sin mandatos gritones a Bartleby como hubiera hecho un genio inferior. Yo había postulado que se iba y sobre esa promesa había construido todo mi discurso. Cuanto más pensaba en mi actitud, más me complacía en ella. Con todo, al despertarme la mañana siguiente, tuve mis dudas. Mis humos de vanidad se habían desvanecido. Una de las horas más lúcidas y serenas en la vida del hombre es la del despertar. Mi procedimiento seguía pareciéndome tan sagaz como antes, pero solo en teoría. Cómo resultaría en la práctica estaba por verse. Era una bella idea dar por sentada la partida de Bartleby, pero después de todo, esta presunción era sólo mía y no de Bartleby. Lo importante era no que yo hubiera establecido que debía irse, sino que él prefiriera hacerlo. Era hombre de preferencias, no de presunciones. Después del almuerzo me fui al centro,
discutiendo las probabilidades pro y contra. A ratos pensaba que sería un fracaso y que encontraría a Bartleby en mi oficina como de costumbre, y enseguida tenía la seguridad de encontrar su silla vacía. Y así seguí titubeando. En la esquina de Broadway y la calle del Canal vi un grupo de gente muy excitada conversando seriamente. Apuesto a que, oí decir al pasar, a que no se va, ya está, dije, ponga su dinero. Instintivamente metí la mano en el bolsillo para vaciar el mío cuando me acordé que era día de elecciones. Las palabras que había oído no tenían nada que ver con Bartleby, sino con el éxito o fracaso de algún candidato para intendente. En mi obsesión yo había imaginado que todo Broadway compartía mi excitación y discutía el mismo problema. Seguí agradecido al bullicio de la calle que protegía mi distracción. Como era mi propósito, llegué más temprano que de costumbre a la puerta de mi oficina. Me paré a escuchar, no había ruido. Debía de haberse ido. Probé el llamador. La puerta estaba cerrada con llave. Mi procedimiento había obrado como magia. El hombre había desaparecido. Sin embargo, cierta melancolía se mezclaba a esta idea. El éxito brillante casi me pesaba. Estaba buscando bajo el felpudo la llave que Bartleby debía haberme dejado cuando por casualidad pegué en la puerta con la rodilla, produciendo un ruido como de llamada, y en respuesta llegó hasta mí una voz que decía desde adentro: «Todavía no, estoy ocupado». Era Bartleby. Quedé fulminado. Por un momento quedé como aquel hombre que, con su pipa en la boca, fue muerto por un rayo hace ya tiempo en una tarde serena de Virginia. Fue muerto asomado a la ventana y quedó recostado en ella en la tarde soñadora hasta que alguien lo tocó y cayó. «No se ha ido», murmuré por fin, pero una vez más, obedeciendo al ascendiente que el inescrutable amanuense tenía sobre mí y del cual me era imposible escapar, bajé lentamente a la calle. Al dar la vuelta a la manzana, consideré qué podía hacer en esta inaudita perplejidad. Imposible expulsarlo a empujones, inútil sacarlo a fuerza de insultos. Llamar a la policía era una idea desagradable y, sin embargo, permitirle gozar de su cadavérico triunfo sobre mí, eso también era inadmisible. ¿Qué hacer? O si no había nada que hacer, ¿qué dar por sentado? Yo había dado por sentado que Bartleby se iría. Ahora podía yo retrospectivamente asumir que se había ido. En la legítima realización de esta premisa podía entrar muy apurado en mi oficina y, fingiendo no ver a Bartleby, llevarlo por delante como si fuera el aire. Tal procedimiento tendría en grado singular todas las apariencias de una indirecta. Era bastante difícil que Bartleby pudiera resistir a esa aplicación de la doctrina de las suposiciones, pero, repensándolo bien, el éxito de este plan me pareció dudoso. Resolví discutir de nuevo el asunto. «Bartleby», le dije con severa y tranquila expresión entrando a la oficina, «estoy disgustado muy seriamente. Estoy apenado, Bartleby. No esperaba esto de usted. Yo me lo había imaginado de caballeresco carácter. Yo había pensado que en cualquier dilema bastaría la más ligera insinuación, en una palabra, suposición, pero parece que estoy engañado». «¿Cómo?», agregué, naturalmente asombrado. «Ni siquiera ha tocado ese dinero. Estaba en el preciso lugar donde yo lo había dejado la víspera». No contestó. «¿Quiere usted dejarnos, sí o no?», pregunté en un arranque, avanzando hasta acercarme a él. «Preferiría no dejarlos», replicó suavemente, acentuando el no. «¿Y qué derecho tiene para quedarse? ¿Paga alquiler? ¿Paga mis impuestos? ¿Es suya la oficina?». No contestó. «¿Está dispuesto a escribir ahora? ¿Se ha mejorado de la vista? ¿Podría escribir algo para mí esta mañana? ¿O ayudarme a examinar unas líneas? ¿O ir al correo? En una palabra, ¿quiere hacer algo que justifique su negativa de irse?». Silenciosamente se retiró a su ermita.
Yo estaba en tal estado de resentimiento nervioso que me pareció prudente abstenerme de otros reproches. Bartleby y yo estábamos solos. Recordé la tragedia del infortunado Adonis y del aún más infortunado Colt en la solitaria oficina de éste, y cómo el pobre Colt, exasperado por Adams y dejándose llevar imprudentemente por la ira, fue precipitado al acto fatal, acto que ningún hombre puede deplorar más que el actor. A menudo he pensado que si este altercado hubiera tenido lugar en la calle o en una casa particular, otro hubiera sido su desenlace. La circunstancia de estar solos en una oficina desierta en lo alto de un edificio enteramente desprovisto de domésticas asociaciones humanas, una oficina sin alfombras, de apariencia sin duda alguna polvorienta y desolada, debe de haber contribuido a acrecentar la desesperación del desventurado Colt. Pero cuando el resentimiento del viejo Adams se apoderó de mí y me tentó en lo concerniente a Bartleby, luché con él y lo vencí. ¿Cómo? Recordando sencillamente el divino precepto: un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros. Sí, esto fue lo que me salvó. Aparte de más altas consideraciones, la caridad obra como un principio sabio y prudente, como una poderosa salvaguardia para su poseedor. Los hombres han asesinado por celos y por rabia, y por odio y por egoísmo, y por orgullo espiritual, pero no hay hombre que yo sepa que haya cometido un asesinato por caridad. La prudencia, entonces, si no puede aducirse motivo mejor, basta para impulsar a todos los seres hacia la filantropía y la caridad. En todo caso, en esta ocasión me esforcé en ahogar mi irritación con el amanuense, interpretando benévolamente su conducta. Pobre hombre, pensé, no sabe lo que hace y además ha pasado días muy duros y merece indulgencia. Procuré también ocuparme en algo y al mismo tiempo consolar mi desaliento. Traté de imaginar que en el curso de la mañana, en un momento que le viniera bien, Bartleby, por su propia y libertad voluntad, saldría de su ermita decidido a encaminarse a la puerta. Pero no, llegaron las 2:30, la cara de Turkey se encendió, volcó el tintero y empezó su turbulencia. Nippers declinó la calma y la cortesía, Ginger Nut mascó su manzana del mediodía y Bartleby siguió de pie en la ventana en uno de sus profundos sueños frente al muro. ¿Me creerán? ¿Me atreveré a confesarlo? Esa tarde abandoné la oficina sin decirle ni una palabra más. Pasaron varios días durante los cuales, en momentos de ocio, revisé Edwards on the Bill y Priestley on Necessary. Estos libros, dadas las circunstancias, me produjeron un sentimiento saludable. Gradualmente llegué a persuadirme de que mis disgustos acerca del amanuense estaban decretados desde la eternidad y Bartleby me estaba destinado por algún misterioso propósito de la divina providencia que un simple mortal como yo no podía penetrar. Sí, Bartleby, quédate ahí, detrás del biombo, pensé, no te perseguiré más, eres inofensivo y silencioso como uno de esas viejas sillas. En una palabra, nunca me he sentido en mayor intimidad que sabiendo que estabas ahí. Al fin lo veo, lo siento, penetro el propósito predestinado de mi vida, estoy satisfecho. Otros tendrán papeles más elevados. Mi misión en este mundo, Bartleby, es proveerte de una oficina por el período que quieras. Creo que este sabio orden de ideas hubiera continuado de no mediar observaciones gratuitas y maliciosas que me infligieron profesionales amigos al visitar las oficinas. Como acontece a menudo, el constante roce con mentes mezquinas acaba con las buenas resoluciones de los más generosos. Pensándolo bien, no me asombra que a las personas que entraban a mi oficina les impresionara el peculiar aspecto del inexplicable Bartleby y se vieran tentadas de formular alguna siniestra observación.
A veces un procurador visitaba la oficina y, encontrando solo al amanuense, trataba de obtener de él algún dato preciso sobre mi paradero. Sin prestarle atención, Bartleby seguía inconmovible en medio del cuarto. El procurador, después de contemplarlo un rato, se despedía tan ignorante como había venido. También, cuando alguna audiencia tenía lugar y el cuarto estaba lleno de abogados y testigos y se sucedían los asuntos, algún letrado muy ocupado, viendo a Bartleby enteramente ocioso, le pedía fuera a buscar en su oficina, la del letrado, algún documento. Bartleby, en el acto, rehusaba tranquilamente y se quedaba tan ocioso como antes. Entonces el abogado se quedaba mirándolo asombrado, le clavaba los ojos y luego me miraba a mí. ¿Y yo qué podía decir? Por fin me di cuenta de que en todo el círculo de mis relaciones corría un murmullo de asombro acerca del extraño ser que cobijaba en mi oficina. Esto me molestaba ya muchísimo. Se me ocurrió que podía ser longevo y que seguiría ocupando mi departamento y desconociendo mi autoridad y asombrando a mis visitantes y haciendo escandalosa mi reputación profesional y arrojando una sombra general sobre el establecimiento y manteniéndose con sus ahorros, porque indudablemente no gastaba sino medio real por día, y que tal vez llegara a sobrevivirme y a quedarse en mi oficina reclamando derechos de posesión fundados en la ocupación perpetua. A medida que esas oscuras anticipaciones me abrumaban y que mis amigos menudeaban sus implacables observaciones sobre esa aparición en mi oficina, un gran cambio se operó en mí. Resolví hacer un esfuerzo enérgico y librarme para siempre de esta pesadilla intolerable. Antes de urdir un complicado proyecto, sugerí simplemente a Bartleby la conveniencia de su partida, en un tono serio y tranquilo entregué la idea a su cuidadosa y madura consideración. Al cabo de 3 días de meditación, me comunicó que sostenía su criterio original, en una palabra, que prefería permanecer conmigo. ¿Qué hacer?, dije para mí, abotonando mi abrigo hasta el último botón. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice mi conciencia que debería hacer con este hombre, o más bien con este fantasma? Tengo que librarme de él. Se irá, pero ¿cómo? ¿Echarás a ese pobre, pálido, pasivo mortal? ¿Arrojarás a esa criatura indefensa? ¿Te deshonrarás con semejante crueldad? No, no quiero, no puedo hacerlo. Más bien lo dejaría vivir y morir aquí, y luego emparedaría sus restos en el muro. ¿Qué harás entonces? Con todos tus ruegos no se mueve. Deja los sobornos bajo tu propio pisapapeles. Es bien claro que prefiere quedarse contigo. Entonces hay que hacer algo severo, algo fuera de lo común. ¿Cómo lo harás? Arrestar por un gendarme y entregarás su inocente palidez a la cárcel. ¿Qué motivos podrías aducir? ¿Es acaso un vagabundo? ¿Cómo? Él, un vagabundo, un ser errante, el que rehúsa moverse. Entonces, porque no quiere ser un vagabundo, ¿vas a clasificarlo como tal? Esto es un absurdo. Carece de medios visibles de vida. Bueno, ahí lo tengo. Otra equivocación. Indudablemente vive, y esta es la única prueba incontestable de que tiene medios de vida. No hay nada que hacer entonces, ya que él no quiere dejarme. Yo tendré que dejarlo. Mudaré mi oficina, me mudaré a otra parte y le notificaré que si lo encuentro en mi nuevo domicilio, procederé contra él como contra un vulgar intruso. Al día siguiente le dije: estas oficinas están demasiado lejos de la municipalidad, el aire es malsano. En una palabra, tengo el proyecto de mudarme la semana próxima y ya no requeriré sus servicios. Se lo comunico ahora para que pueda buscar otro empleo. No contestó y no se dijo nada más. En el día señalado contraté carros y hombros, me dirigí a mis oficinas y, teniendo pocos muebles, todo fue llevado en pocas horas. Durante la mudanza, el amanuense quedó atrás del biombo, que ordené fuera lo último en sacarse.
Lo retiraron, lo doblaron como un enorme pliego. Bartleby quedó inmóvil en el cuarto desnudo. Me detuve en la entrada observándolo un momento, mientras algo dentro de mí me reconvenía. Volví a entrar con la mano en el bolsillo y mi corazón en la boca. Adiós, Bartleby, me voy, adiós, y que Dios lo bendiga de algún modo, y tome esto. Deslicé algo en su mano, pero él lo dejó caer al suelo, y entonces, raro es decirlo, me arranqué dolorosamente de quien tanto había deseado librarme. Establecido en mis oficinas, por 1 o 2 días mantuve la puerta con llave, sobresaltándome cada pisada en los corredores. Cuando volvía, después de cualquier salida, me detenía en el umbral un instante y escuchaba atentamente al introducir la llave, pero mis temores eran vanos. Bartleby nunca volvió. Pensé que todo iba bien, cuando un señor muy preocupado me visitó, averiguando si yo era el último inquilino de las oficinas en el número 10 en Wall Street. Lleno de aprensiones contesté que sí. Entonces, señor, dijo el desconocido, que resultó ser un abogado, usted es responsable por el hombre que ha dejado allí. Se niega a hacer copias, se niega a hacer todo, dice que prefiere no hacerlo y se niega a abandonar el establecimiento. Lo siento mucho, señor, le dije con aparente tranquilidad, pero con un temblor interior. Pero el hombre al que usted alude no es nada mío, no es un pariente, un meritorio. ¿Para qué usted quiere hacerme responsable? En nombre de Dios, ¿quién es? Con toda sinceridad no puedo informarlo. Yo no sé nada de él. Anteriormente lo tomé como copista, pero hace bastante tiempo que no trabaja para mí. Entonces lo arreglaré. Buenos días, señor. Pasaron varios días y no supe nada más, y aunque a menudo sentía un caritativo impulso de visitar el lugar y ver al pobre Bartleby, un cierto escrúpulo de no sé qué me detenía. Yo he concluido con él, pensaba al fin, cuando pasó otra semana sin más noticias, pero al llegar a mi oficina al día siguiente encontré varias personas esperando en mi puerta en un estado de gran excitación. Este es el hombre, ahí viene, gritó el que estaba delante y que no era otro que el abogado que me había visitado. Usted tiene que sacarlo, señor, en el acto, gritó un hombre corpulento adelantándose y en el que reconocí al propietario del número 10 de Wall Street. Estos caballeros, mis inquilinos, no pueden soportarlo más. Mr. B, señalando al abogado, lo ha echado de su oficina y ahora persiste en ocupar todo el edificio, sentándose de día en los pasamanos de la escalera y durmiendo a la entrada de noche. Todos están inquietos, los clientes abandonan las oficinas, hay temores de un tumulto, usted tiene que hacer algo inmediatamente. Horrorizado ante este torrente, retrocedí y hubiera querido encerrarme con llave en mi nuevo domicilio. En vano protesté que nada tenía que ver con Bartleby, en vano. Yo era la última persona relacionada con él y nadie quería olvidar esa circunstancia. Temeroso de que me denunciaran en los diarios, como alguien insinuó oscuramente, consideré el asunto y dije que si el abogado me concedía una entrevista privada con el amanuense en su propia oficina, la del abogado, haría lo posible para librarlos del estorbo. Subiendo a mi antigua morada, encontré a Bartleby silencioso, sentado sobre la baranda en el descanso. ¿Qué está haciendo ahí, Bartleby?, le dije. Sentado en la baranda, respondió humildemente. Lo hice entrar a la oficina del abogado, que nos dejó solos. Bartleby, dije, ¿se da cuenta de que está ocasionándome un gran disgusto con su persistencia en ocupar la entrada después de haber sido despedido de la oficina? Silencio. Tiene que elegir. O usted hace algo o algo se hace con usted. Ahora bien, ¿qué clase de trabajo quisiera hacer? ¿Le gustaría volver a emplearse como copista? No, preferiría no hacer ningún cambio. ¿Le gustaría ser vendedor en una tienda de géneros? Es demasiado encierro. No, no me gustaría ser vendedor, pero no soy exigente. Demasiado encierro, grité, pero si usted está encerrado todo el día. Preferiría no ser vendedor, respondió como para cerrar la discusión. ¿Qué le parece un empleo en un bar?
Eso nos fatiga la vista. No me gustaría, pero, como he dicho antes, no soy exigente. Su locuacidad me animó. Volví a la carga. Bueno, entonces quisiera viajar por el país como cobrador de comerciantes. ¿Sería bueno para su salud? No, preferiría hacer otra cosa. ¿No iría usted a Europa para acompañar a algún joven y distraerlo con su conversación? ¿No le agradaría? De ninguna manera. No me parece que haya en eso nada preciso. Me gusta estar fijo en un sitio, pero no soy exigente. Entonces, quédese fijo, grité perdiendo la paciencia. Por primera vez en mi desesperante relación con él me puse furioso. Si usted no se va de aquí antes del anochecer, me veré obligado, en verdad, estoy obligado a irme yo mismo, dije un poco absurdamente, sin saber con qué amenaza atemorizarlo para trocar en obediencia su inmovilidad. Desesperando de cualquier esfuerzo ulterior, precipitadamente me iba, cuando se me ocurrió un último pensamiento, uno ya vislumbrado por mí. Bartleby, dije en el tono más bondadoso que pude adoptar, dadas las circunstancias, ¿usted no iría a casa conmigo? No a mi oficina, sino a mi casa, a quedarse hasta encontrar un arreglo conveniente. Vámonos ahora mismo. No, por el momento preferiría no hacer ningún cambio. No contesté, pero eludiendo a todos por lo súbito y rápido de mi fuga, huí del edificio, corrí por Wall Street hacia Broadway y saltando en el primer omnibus me vi libre de toda persecución. Apenas vuelto a mi tranquilidad, comprendí que yo había hecho todo lo humanamente posible, tanto respecto a los pedidos del propietario y mis inquilinos, como respecto a mis deseos y mi sentido del deber, para beneficiar a Bartleby y protegerlo de una ruda persecución. Procuré estar tranquilo y libre de cuidados. Mi conciencia justificaba mi intento, aunque a decir verdad no logré el éxito que esperaba. Tal era mi temor de ser acosado por el colérico propietario y sus exasperados inquilinos, que, entregando por unos días mis asuntos a Nippers, me dirigí a la parte alta de la ciudad a través de los suburbios en mi coche. Crucé a Jersey City y a Hoboken e hice fugitivas visitas a Manhattanville y Astoria. De hecho, casi estuve domiciliado en mi coche durante este tiempo. Cuando regresé a la oficina, encontré sobre mi escritorio una nota del propietario. La abrí con temblorosas manos. Me informaba que su autor había llamado a la policía y que Bartleby había sido conducido a la cárcel como vagabundo. Además, como yo lo conocía más que nadie, me pedía que concurriera y que hiciera una declaración conveniente de los hechos. Estas nuevas tuvieron sobre mí un efecto contradictorio. Primero me indignaron, luego casi merecieron mi aprobación. El carácter enérgico y expeditivo del propietario le había hecho adoptar un temperamento que yo no hubiera elegido y, sin embargo, como último recurso, dadas las circunstancias especiales, parecía el único camino. Supe después que, cuando le dijeron al amanuense que sería conducido a la cárcel, éste no ofreció la menor resistencia. Con su pálido modo inalterable, silenciosamente asintió. Algunos curiosos o apiadados espectadores se unieron al grupo, encabezada por uno de los gendarmes del brazo de Bartleby. La silenciosa procesión siguió su camino entre todo el ruido y el calor y la felicidad de las aturdidas calles al mediodía. El mismo día que recibí la nota fui a la cárcel. Buscando al empleado, declaré el propósito de mi visita. Fui informado de que el individuo que yo buscaba estaba en efecto ahí dentro. Aseguré al funcionario que Bartleby era de una cabal honradez y que merecía nuestra lástima por inexplicablemente excéntrico que fuera. Le referí todo lo que sabía y le sugerí que lo dejaran en un benigno encierro hasta que algo menos duro pudiera hacerse, aunque no sé muy bien en qué pensaba. De todos modos, si nada se decidía, el asilo debía recibirlo. Luego solicité una entrevista.
Como no había contra él ningún cargo serio y era inofensivo y tranquilo, le permitían andar en libertad por la prisión y particularmente por los patios cercados de césped. Ahí lo encontré, solitario, en el más quieto de los patios, con el rostro vuelto a un alto muro, mientras alrededor me pareció ver los ojos de asesinos y de ladrones atisbando por las estrellas rendijas de las ventanas. Bartleby. Lo conozco, dijo sin darse la vuelta, y no tengo nada que decirle. Yo no soy el que le trajo aquí, Bartleby, dije profundamente dolido por su sospecha. Para usted este lugar no debe ser tan vil. Nada reprochable lo ha traído aquí. Vea, no es un lugar triste como podía suponerse. Mire, ahí está el cielo y aquí el césped. Sé dónde estoy, replicó, pero no quiso decir nada más y entonces lo dejé. Al entrar de nuevo en el corredor, un hombre ancho y carnoso de delantal se me acercó y señalando con el pulgar sobre el hombro dijo: ¿Ese es su amigo? Sí. Quiere morirse de hambre. En tal caso que observe el régimen de la prisión y se saldrá con su gusto. ¿Quién es usted?, le pregunté, no acertando a explicarme una charla tan poco oficial en ese lugar. Soy el despensero. Los caballeros que tienen amigos aquí me pagan para que los provea de buenos platos. ¿Es cierto?, le pregunté al guardián. Me contestó que sí. Bien, entonces, dije, deslizando unas monedas de plata en la mano del despensero, quiero que mi amigo esté particularmente atendido. Dele la mejor comida que encuentre y sea con él lo más atento posible. Presénteme, ¿quiere?, dijo el despensero con una expresión que parecía indicar la impaciencia de ensayar inmediatamente su urbanidad. Pensando que podía redundar en beneficio del amanuense, accedí y preguntándole su nombre, me fui a buscar a Bartleby. Bartleby, este es un amigo. Usted lo encontrará muy útil. Servidor, señor, dijo el despensero, haciendo un lento saludo detrás del delantal. Espero que esto le resulte agradable, señor. Lindo césped, departamentos frescos. Espero que pase un tiempo con nosotros. Trataremos de hacérselo agradable. ¿Qué quiere cenar hoy? Prefiero no cenar hoy, dijo Bartleby, dándose la vuelta. Me haría mal. No estoy acostumbrado a cenar. Con estas palabras se movió hacia el otro lado del cercado y se quedó mirando la pared. ¿Cómo es esto?, dijo el hombre, dirigiéndose a mí con una mirada de asombro. Es medio raro, ¿verdad? Creo que está un poco desequilibrado, dije con tristeza. ¿Desequilibrado? ¿Está desequilibrado? Bueno, palabra de honor que pensé que su amigo era un caballero falsificador. Los falsificadores siempre son pálidos distinguidos. No puedo menos que compadecerlos. Me es imposible, señor. ¿No conoció a Monroe Edwards?, agregó patéticamente y se detuvo. Luego, apoyando compasivamente la mano en mi hombro, suspiró. Murió tuberculoso en Sing Sing. Entonces, ¿usted no conocía a Monroe? No, nunca he tenido relaciones sociales con ningún falsificador, pero no puedo demorarme. Cuide a mi amigo, le prometo que no le pesará. Ya nos veremos. Pocos días después consiguió otro permiso para visitar la cárcel y anduve por los corredores en busca de Bartleby, pero sin dar con él. Lo he visto salir de su celda no hace mucho, dijo un guardián. Habrá salido a pasear al patio. Tomó esa dirección. ¿Está buscando al hombre callado?, dijo otro guardián, cruzándose conmigo. Allí está, durmiendo en el patio. No hace 20 minutos que lo vi acostado. El patio estaba completamente tranquilo. A los presos comunes les estaba vedado el acceso. Los muros que lo rodeaban, de asombroso espesor, excluían todo ruido. El carácter egipcio de la arquitectura me abrumó con su tristeza, pero a mis pies crecía un suave césped cautivo. Era como si en el corazón de las eternas pirámides, por una extraña magia, hubiese brotado de las grietas una semilla arrojada por los pájaros. Extrañamente acurrucado al pie del muro, con las rodillas levantadas de lado, con la cabeza tocando las frías piedras, vi al consumido Bartleby, pero no se movió. Me detuve, luego me acerqué, me incliné y vi que sus vagos ojos estaban abiertos.
Por los demás parecía profundamente dormido. Algo me impulsó a tocarlo. Al sentir su mano, un escalofrío me corrió por el brazo y por la médula hasta los pies. La redonda cara del despensero me interrogó. «Su comida está pronta. ¿No querrá comer hoy tampoco? ¿O vive sin comer?» «¿Vive sin comer?», dije yo y le cerré los ojos. Está dormido, ¿verdad? Con reyes y consejeros, dije yo. Creo que no hay necesidad de proseguir esta historia. La imaginación puede suplir fácilmente el pobre relato del entierro de Bartleby, pero antes de despedirme del lector, quiero advertirle que si esta narración ha logrado interesarle lo bastante para despertar su curiosidad sobre quién era Bartleby y qué vida llevaba antes de que el narrador trabara conocimiento con él, solo puedo decirle que comparto esa curiosidad, pero que no puedo satisfacerla. No sé si debo divulgar un pequeño rumor que llegó a mis oídos meses después del fallecimiento del amanuense. No puedo afirmar su fundamento ni puedo decir qué verdad tenía, pero como este vago rumor no ha carecido de interés para mí, aunque es triste, puede también interesar a otros. El rumor es este: Bartleby había sido un empleado subalterno en la oficina de cartas muertas de Washington, del que fue bruscamente despedido por un cambio en la administración. Cuando pienso en este rumor, apenas puedo expresar la emoción que me embargó. Cartas muertas, ¿no se parece a hombres muertos? Concebido un hombre por naturaleza y por desdicha, propenso a una pálida desesperanza. ¿Qué ejercicio puede aumentar esa desesperanza como el de manejar continuamente esas cartas muertas y clasificarlas para las llamas? Pues acarradas las queman todos los años. A veces el pálido funcionario saca de los dobleces del papel un anillo. El dedo que iba destinado tal vez ya se corrompe en la tumba. Un billete de banco remitido en urgente caridad a quien ya no come ni puede ya sentir hambre. Perdón para quienes murieron desesperados. Esperanza para los que murieron sin esperanza. Buenas noticias para quienes murieron sofocados por insoportables calamidades. Con mensajes de vida, estas cartas se apresuran hacia la muerte. Oh Bartleby, oh humanidad.